¿Sí? ¿Tenemos de todo? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de este club de cómic de este año. Gracias a Dani por embarcarse un año más en este proyecto. Y nada, a disfrutar que tenemos 4 sesiones este año, ¿no? 4. ¿Eh? 4. 4. Y nada, ahora seguimos anunciando las siguientes y en redes y en nuestra agenda mensual. Así que nada, gracias Dani por todo y gracias a vosotros por venir. Muchas gracias. Un aplauso a Cristina Martínez, directora del Instituto Juan Gil Alberto de Diputación de Alicante. Ahí no tapas, ¿no? No tapas. La cámara. Es que hay veces que tenemos streaming, pero hoy no. Bien, bienvenidos. Muchísimas gracias a Gil Alberto por confiar en mí un año más para esta temporada del Club Cómic. Estos encuentros en torno al nuevo arte aquí en el Gil Alberto, en el que intentamos básicamente picaros para que leáis TVOs. Este es nuestro objetivo, que salgáis de aquí con ganas de leer cómics. ¿Bien? Buscamos alguna temática o alguna autoría conocida, interesante. Hago mi humilde investigación para intentar recomendaros algo sobre una temática. Y la temática de hoy, que a veces nos ponen las ideas, es culpa tuya. Es culpa de ese chico que hay ahí de negro, ¿vale? Que se llama Andreu, uno de mis mejores 6 alumnos, de esas personas que te da gusto llamarles amigos después de haberles llamado alumno, que es asiduo de aquí, incluso alguna entrevista me ha hecho como estudiante de periodismo sobre lo que hacemos en el Club Cómic. Es verdad que te señala así, no sales en el vídeo, no te preocupes. Pero me dijo, oye Dani, ¿por qué no hacer algo pues, tipo el cómic que va más allá de contar una historia, ¿no? Que el cómic que se usa para enseñar, educativo? Y yo empecé a darle vueltas. Realmente nos hemos liado mucho, Andreu. Debería haberlo llamado cómic de no ficción. Pero hemos hecho cómic educativo, de ensayo. Creía que me iba a quedar, o sea, el riesgo que tenía al hacer esta selección era que me quedara muy denso, muy cosas que costaran de leer. Pero ¿qué va? O sea, me he puesto, una vez he hecho pop, no ha habido stop, y me he encontrado autorías muy interesantes que no sabía cómo meter en el Club Cómic, de las que tenía muchas ganas de hablar. Y quedaros conmigo, veniros, confiar en mí, durante la próxima hora cabalgad este caballo conmigo, subiros a mi tren, que de verdad que vamos a descubrir autores que creo que merecen la pena sin salirnos de la temática, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy aquí? De esto. Vamos a hablar de ensayos presentados en forma de cómic, es decir, libros de no ficción, libros que presentan una tesis y quieren exponerla o que quieren explicar algo, lo que traerías en 80 mundos o cualquier librería y dirías, pues deme libros que no sean de narrativa, deme libros que sean de ensayo, de algún tema de actualidad o que la persona autora esté defendiendo una tesis. Pues esto también existe en formato de cómic, igual que existen los documentales en formato audiovisual o géneros ad hoc. Y también cómic elaborado con fines educativos, cómic que si bien usa algún recurso narrativo, su objetivo principal no es contar una historia. Desde luego no cuenta una historia de ficción inventada. ¿Vale? Cómic que están hechos para enseñar. Y como profe de secundaria que es uno, pues por formación profesional se me ha colado algo. Prometo y me comprometo con ustedes a no sobrecargar de cómics históricos, porque soy profe de historia y he tenido que contenerme o incluso descartar material para hacer una futura sesión del Club Cómic, porque el cómic histórico da para una sesión aparte, ¿no? Abrir mi Instagram sugerencias que tengan como las de Andreu sobre qué les gustaría que tuviéramos en el Club Cómic. Yo tengo unas cuantas ideas que se las he presentado a Cristina, pero abiertos a sugerencias. Y desde luego esta sugerencia de Andreu nos va a llevar por un viaje que creo que les gustará. Porque cuando me he puesto a profundizar de dónde saco yo los orígenes del cómic con fin educativo, no con fin de cómic, me he encontrado con Dios. Y si no Dios, Jesucristo en la tierra. O sea, uno de los grandes autores de cómic que se merecía un club cómic aparte, y lo vamos a tener hoy por aquí con esta excusa, ¿vale? Que es el gran Will Eisner, el maestro Will Eisner, ¿vale? Un señor que nace en el 17, en los años 30 del siglo XX ya empieza a saltar a la fama con personajes como Black Hawk, Cosina, pero en los años 40 le llega su personaje más famoso, Spirit, el hombre enmascarado en España, ¿no? Un detective privado con un antifaz, un héroe muy pulp, de esas novelas que predecían a los superhéroes, pero que ya pues tenían elementos iconográficos que nos recuerdan a los superhéroes. Un investigador. Spirit es un personaje súper conocido, ahí le vemos a él posando con ediciones españolas de una de las últimas veces que estuvo en España antes de morir en 2005.
Es además el padre del concepto de novela gráfica, que se lleva tan en boga. Yo leo tebeos y orgulloso de ello. Podemos llamarlos cómics, podemos llamarlos tebeos, podemos llamarlos bande dessinée, si estuviéramos en un país francófono, o podemos llamarlos como queramos, ¿vale? Hoy en día, cuando quieres leer un tebeo y quieres pasar por persona culta y seria, pues dices que lees una novela gráfica, que no deja de ser un tebeo autoconclusivo, editado, a lo mejor con logo duro, pero es un tebeo, señores y señores, de verdad, asúmanlo. Pero a Will Eisner le debemos el concepto de novela gráfica. Si bien el álbum, ¿vale?, una historia autocontenida que se puede leer en un cómic de unas 60 páginas, es muy del cómic europeo, en el mercado americano, que este señor sacara un libro que se podía vender en librerías con lomo, ¿vale?, gordo, con una historia que se llamaba Contrato con Dios, pues está considerado entre otros el padre de la novela gráfica. De hecho, no es casual que los premios Oscar del cómic lleven su nombre. Se dan desde 1988, los premios más importantes del cómic, por lo menos desde el mercado americano, y son los premios Eisner, ¿no? Y siguen siendo los premios Eisner, espero que para siempre. Luego están los premios de Angoulême, del Salón del Cómic de Angoulême en Francia, otros como los Eagle Awards, que son del cómic británico, pero los Eisner son los Eisner, ¿vale? Igual que tenemos los César del cine francés o los Goya del cine español, pero los Eisner son los dignos. O sea que el señor Eisner, cuidado con él, ¿vale? Que hay que leerlo. Hay que leer Spirit, hay que leer todo lo que haga. De verdad que yo creo que si leéis la receta del médico apuntada por Will Eisner con dibujitos va a ser interesante, porque es un maestro de la narrativa. Y resulta que Will Eisner nos viene muy bien para el Club Cómic de hoy, porque entre otras cosas, aparte es el padre de la novela gráfica, el padre de Spirit, el padre de los premios Oscar del cómic, es el padre del cómic educativo. A Eisner le ficha el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, por edad, no porque tuviera especialmente interés en él, pero por edad el reclutamiento era obligatorio entonces, le dan algunos años para que ordene sus asuntos y le meten a trabajar en el cómic americano, en el ejército americano, que estaba luchando contra Hitler, etc. Es un momento además que mucha gente del cómic, pues por edad le pilla el ser reclutado. El autor de cómic judío, Jacob Kurzman, más conocido por nosotros como el rey Jack Kirby, también es reclutado por el ejército americano para hacer dibujar mapas, sobre todo, ¿no?, para aprovechar sus talentos de artista. Antes de eso, Jack Kirby ha intentado crear estado de opinión para que Estados Unidos entre en la guerra en un momento en que era neutral, ¿no? Y él quería que entrara en la guerra para derrotar a Hitler, pues empatizaba con sus congéneres judíos de Europa y crear un personaje que a lo mejor os suena, que se llama el Capitán América, en cuya primera portada del primer cómic del Capitán América sale pegándole un puñetazo a Hitler. Insisto, lo interesante de eso es que es antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Vale, entonces no es extraño que los artistas de cómics fueran reclutados. Will Eisner además se da cuenta de que puede ayudar con un problema. El problema es que los soldados no se leen los manuales técnicos gordos, ¿vale? Hola, soldado de ejército de Estados Unidos. Así se repara la rueda de un camión. Así es como se cambia el motor, la bujía. Si tiene usted que arreglar un avión, se hace así, no se leen los manuales técnicos. Y a Will Eisner se le ocurre hacer cómics sobre cómo hacer estas operaciones de mantenimiento técnicas, enseñar conceptos técnicos, ¿vale?, que de otra forma los soldados pues seguramente no lo hubieran aprendido. Además, en un lenguaje coloquial que en sus propias palabras intentar hablar el idioma de los GI, ¿no?, de los soldados de Estados Unidos. La idea triunfa, la primera revista se llama Army Motors, la edita Will Eisner y hace sus historias desde el mismo Pentágono, está trabajando desde el Pentágono, desde ese edificio secreto, cuartel general del ejército de Estados Unidos. Y cuando acaba la guerra en el 50, la revista se convierte en PS Magazine, la revista de la mecánica preventiva mensual. Y desde que empiezan los años 50, que es la continuadora directa de Army Motors, y Will Eisner va a seguir colaborando hasta los años 70 en esta revista. De hecho, el ejército americano le ha dado un premio. Muy interesante, ahí tenéis un ejemplo de cómo con humor y con un lenguaje cercano, pues está contando qué se debe hacer para llevar el mantenimiento de neumáticos, en este caso, ¿vale?, qué no hacer. Saca un personaje que es el ejemplo de lo que no debe hacer un soldado, pues hacer vago, hacer idiota, ¿vale? Y también te pone un poco como ejemplo de lo que tienes que hacer con la rueda y lo que no tienes que hacer, ¿vale? Si tenéis curiosidad, hay una edición en castellano del recopilatorio de algunas historias de la revista, y como cómic educativo o como que nos descubra las posibilidades educativas del cómic, creo que está ahí.
No he encontrado nada más atrás y posiblemente de ninguna autoría de más renombre que Will Eisner, ¿no? Pero creo que es un ejemplo muy bueno. Y como cómic de no ficción, o sea, a ver si Will Eisner va a ser el padre de los dos subgéneros que estoy tratando de aquí, ¿no? Cómic educativo es el padre. El otro, el ensayo hecho en forma de cómic. A ver si también va a ser el padre, porque Will Eisner hizo La conspiración, ¿vale? En La conspiración intentaba desmontar el gran bulo antisemita del siglo XX, la existencia de un supuesto libro que se llamaba Los Protocolos de Sion, en donde se demostraba que existía una conspiración de todos los judíos a nivel mundial para tomar el mundo, porque bla bla banqueros, bla bla ocupa medios de comunicación. ¿Vale? El propio Eisner hace una investigación al respecto, y es muy interesante hoy en día desde el punto de vista de las noticias falsas y los bulos que se propagan. Porque Will Eisner descubre que los protocolos de Sion no hay quien los mate. En cuanto alguien se lo lee, como están puestos con sujeto, verbo y predicado, aunque desmonten las mentiras, le llegan a alguien y en un momento dado se lo puede creer porque está contado de una forma que parece verosímil, o intentan dar supuestas pruebas que no resisten el más mínimo análisis. El análisis está en el libro y no lo pasa. Y también se da cuenta de que sobrevive cual vampiro, le clava la estaca y resucita. Hay protocolos de Sion editados en los años 34, en los años 40, en los años 50, y va haciendo un recorrido, ¿vale? Interesante también, bueno, incluso llega a comparar los 23 protocolos de Sion, que no dejan de reeditarse como si fuera algo veraz, con el libro que supuestamente plagia directamente, y los copia uno por uno para que el lector pueda juzgar si esa tesis de que está plagiado pues es correcta. Eisner usa un recurso que usan muchos autores en ficción desde Cervantes, si me apuráis, que es introducirse el propio autor de la obra en la ficción. O sea, recordad cómo acaba el Quijote, que Cervantes dijo, iba a dejar ahí el Quijote al final de la primera parte, pero me encontré que alguien había escrito la segunda parte del Quijote y aquí os la cuento. Seguramente será mentira, seguramente es autoría de Cervantes totalmente, vamos a ver lo que opina la gente experta, pero se introduce el propio Cervantes dentro de la narración del Quijote, y a partir de ahí no han parado. Y en este ejemplo que estamos analizando hoy es un recurso muy usado, que el autor haga un trasunto en cómic de sí mismo y se ponga él ahí. Aquí tenemos, cuando está contando la historia del protocolo de Sion, como esto se supone que lo pergeñan pues para que los judíos no influyan en el zar de Rusia, porque son gente preocupada con eso, de perder influencia en la corte del zar, etc. Y como es una bola de nieve que no deja de hacerse grande, llega hasta que en los años 90 han sobrevivido los protocolos de Sion, se siguen editando y hay gente que se lo sigue creyendo. Y aquí está Will Eisner investigando, haciendo su investigación que nos está contando en todas las páginas anteriores del libro, pues cómo llega él en los 90, que es cuando se editó el cómic, a contar esto. No está contando una historia de ficción, está contando su investigación en forma de cómic. ¿Qué me parece interesante? Bueno, bien, introduce páginas de texto, intenta aligerarlas con diálogos. Y diálogos es la clave. Porque un problema que tienen estos cómics de no ficción es que a veces abusan del texto de apoyo y se pierde la narración. Es como ver un documental sin ninguna entrevista, sin ningún diálogo, solamente con imágenes y voz en off, imágenes y voz en off. Y ahora os presentaré algunos cómics que me gustan mucho lo que cuentan, pero que narrativamente se hacen pesados de leer, porque no meten diálogos, ¿vale? Claro, los diálogos introducen un elemento de ficción en un cómic que no quiere ser de ficción, pero por favor, que se aligere un poquito la lectura, ¿vale? Hoy en día he visto documentales en los que si no tenemos imágenes de cierta cosa, pues metes a un ilustrador que hace animación, o se animan algo, o directamente se mete inteligencia artificial, una ilustración de inteligencia artificial que apoya la voz en off, para no tener ahí una narración en vacío, ¿vale? Así que los cómics de no ficción pueden tener más recursos, ¿vale? Pues el maestro Will Eisner nos ha sentado las bases como de tantas cosas, de la novela gráfica, de lo que tiene que ser un héroe pulp con spirit, pues aquí lo tenéis. El otro autor que se pone como ejemplo de posibilidades gráficas del cómic para contar un ensayo, ¿vale? Es Scott McCloud, un autor conocido, un personaje como Zod, que ganó varios premios. Se le ocurrió hacer un libro de teoría del cómic, ¿vale? Yo tengo uno en casa que es un libro, sin apenas ilustraciones. Es la historia social del cómic de Terence Simons. Y Terence Simons, el escritor bien conocido español, hizo un libro teórico, ¿vale? Para las facultades de literatura. Pues Scott quiso hacer otra cosa. Scott hace un ensayo sobre la teoría del cómic, de dónde viene la narración, el arte secuencial, y lo hace en forma de cómic, totalmente. ¿Vale?
sea, vamos a hablar de teoría del cómic y lo vamos a hacer en forma de cómic, ¿vale? Si esto no es practicar lo que predica, pues bajen y lo vea. Tal éxito tuvo que ha tenido 3 partes, ¿vale? Como veis, también Scott usa y abusa del recurso de colocarse a sí mismo, un trasunto de cómic de sí mismo, explicando lo que quiere explicar. Punto a favor de Scott, más o menos, que casi todo el ensayo es dialogado, ¿vale? Es su personaje que nos está contando conceptos de teoría del cómic que podrían hacerse muy pesados, que si arte secuencial, que si lo que pasa entre viñeta y viñeta, que si, ¿vale? Páginas como esta son la excepción, en la que pone un texto de apoyo pues para decir diversos estilos de dibujo que querían expresar personajes dirigidos a públicos distintos, ¿vale? Pero casi todo es el personaje de Scott hablándole a la persona lectora. Y entonces no se hace pesado de leer. Se hace pesado de leer cuando llevas 200 páginas y tienes que parar como cualquier otro libro, ¿no? Pero no se hace tan pesado de leer como otras obras. Lo que no vais a encontrar en entender el cómic, reinventar los cómics o haciendo cómics, en estos 3 ensayos que están en España disponibles, lo que no vais a encontrar es, te voy a enseñar a hacer un cómic, ¿vale? Técnica de cómo hacer un cómic no está ahí. Esto es un libro de teoría, no de técnica. Si queréis un libro de técnica, os recomiendo Secretos aplicados al cómic. Si queréis saber cómo colocar bocadillos, cómo usar el color, por ejemplo, para destacar algo, aquí tenéis personas autoras, además con muy buen equilibrio entre chicos y chicas, entre autores y autoras, que nos cuenta cada uno pues, un aspecto del cómic. Aquí este autor nos cuenta cómo colocar los bocadillos. Es al estilo de Scott McCloud, un ensayo que te presenta aquí, pues un texto de lo que ha querido contar. Aquí nuestra Gemma Over, que tiene que pasarse por aquí algún día, ¿vale? Una autora de cómics alicantina, está contándonos. Jornadas de ilustración y cómic que tenemos en mayo estará. Que en mayo estará Gemma Over, pues que no me extraña, porque grandes mentes piensan parecido, ¿vale? Ya era hora de que se pase la Gemma colegial. Pues Gemma, por ejemplo, aquí está hablando de los flashbacks, los tiempos, ¿no? Cómo contar distintos momentos temporales en el cómic. Por supuesto, si tiene que disfrazarse de regreso en el futuro, se disfraza, porque para eso es su cómic. Nos cuenta aquí un poquito de teoría y aquí en la práctica nos hace demostraciones de lo que está contando, ¿no? Igual que este chico lo está contando en teoría del color. Los mejores 8 euros que vais a gastar, eso vale 8 euros, si queréis coger un lápiz y dedicaros a esto del cómic. Desde cómo planificar el guión, cómo planificar la viñeta, etc. Esto complementa un poco el estilo de lo que cuenta Scott, salvando las enormes distancias, pero usa un poco su estilo, de coger el autor, ponerse en medio de la viñeta y hacer demostraciones de lo que quiere decir. Otra persona muy importante en el cómic de no ficción, y esta es muy buena excusa para traerlo por aquí, ¿vale? Hola Juan. Es Joe Sacco, ¿vale? Joe Sacco es un periodista de investigación. Andreu, si no has leído esto, tienes que leerlo. Igual que tienes que leer el Metropolitan, tienes que leer esto como estudiante de periodismo, ¿vale? Joe Sacco es un periodista de investigación, puro y duro. Lo que pasa es que en vez de presentar la mayoría de sus ensayos en forma de artículo de un diario o en un libro, los presenta en forma de cómic porque el tipo encima dibuja bien y sabe planear muy bien una viñeta. También hace un trasunto de sí mismo, este es Joe vida real, este es Joe Comics, y se mete a sí mismo en la acción. Si tiene que irse a zonas de conflicto como Bosnia o Palestina, que ha estado mucho y ha vuelto recientemente, ¿vale?, a hablar de lo que está pasando allí, como periodista de guerra o periodista de investigador de conflictos, pues va allí, habla con la gente, hace entrevistas, pero todo ese material de entrevistas es que luego te lo presenta aquí. Aquí te presenta a una persona, a un bosnio musulmán que vivió una de las matanzas en la guerra de Bosnia y te cuenta lo que vio. Luego lo dibuja a partir de su relato Joe. Pero vemos que es la persona con la que está hablando Joe. Vemos al propio Joe hablando con la persona, ¿vale? En los de Palestina, pues entrevista con un montón de gente en Palestina. Y de hecho, como Palestina no ha dejado de estar de actualidad, desgraciadamente, pues ha tenido incluso sacar algún cómic hasta de emergencia, ¿no? Ahí yo hablando con la persona que te va a contar sobre quién es y por qué es importante para el relato, se ve el ambiente por el que está pisando, se nota que hace muchas fotos y luego le sirve de documentación para hacer el cómic y digo sobre las fotos. Luego encima el tío maneja muy bien las metáforas, esto de que a Netanyahu se le caigan las bombas de la mano y que Joe Biden, que le gusta estar detrás del momento en el que está Netanyahu,
pues mire para atrás. Es que no debes mirar para atrás, no mires cómo Netanyahu tira algo sobre Gaza a Joe, pero Joe sí que mira, y igual que la mujer de Lot en la Biblia, en vez de convertirse en estatua de sal, se convierte en votos para la candidata progre, no del Partido Demócrata que se presentó en ese momento. Y se convirtió en un montón de votos por mirar para atrás. Metáfora poderosa, ¿eh? O sea, si nos dice esto de la Biblia de Lot, que tu mujer no mira para atrás, y por mirar para atrás se convirtió en estatua de sal. ¿Y esta viñeta de la izquierda qué dice? ¿Cuál de todas está aquí? Esa hilera de tres parece como que uno se va y deja al otro aguantando el Sí, más o menos. petardo ese. Sí, más o menos. Corra para saber si es el presidente y no mira atrás. ¿Vale? Es lo que le dijo el asesor de Biden. Los presupuestos los Ese es lo que dijo el asesor de Biden al presidente, pero, ¿vale? Este cómic, La Guerra de Gaza, yo lo compré este verano, cuando ya estaba el conflicto en marcha, pero está editado mucho antes y está puesto en tiempos de la administración Biden, ¿vale? Por eso lo he tratado a Biden. Recientemente, además, aquí veis a Joe Sacco, que está con este personaje con cabeza de ratón, que si habéis leído su cómic lo conocéis. Este es el trasunto de Art Spiegelman, que es el autor del cómic Maus, un cómic sobre el holocausto de los judíos, en el que el autor cuenta la historia de cómo su padre escapó de la masacre en Varsovia, ¿vale? De todos los judíos. En ese cómic los judíos eran retratados como ratones, los nazis como gatos, ¿vale? Con esos animales antropomórficos, y los polacos como cerdos. Y por eso Art Spiegelman se retrata como un ratón, porque es como le conoce la gente que a su yo del cómic, ¿no? ¿Tienes una pregunta? Sí. Tiene que ver con el de Maus. ¿Por qué eligió que le pusiera a los polacos los cerdos? Yo creo que para que fuera un animal muy distinto de los gatos y de los ratones. Y yo no creo que le estuviera llamando cerdos. De cerdos, no habéis evitado la masacre, ¿no? Porque hay polacos buenos, hay cerdos buenos en el cómic. Pero creo que quería buscar un animal que no tuviera que ver nada con uno y con otro. Y si hubiera elegido un perro, por ejemplo, el perro persigue al gato, entonces le hubiera patinado la metáfora. Los gatos persiguen a los ratones y no hay nadie que persiga a los gatos, porque los cerdos no persiguen a los gatos. Creo que iba por ahí. ¿Vale? En algunos idiomas el cerdo, al cual se traduce, es perro de la granja o algo así. O algo así. Y ese Pues de ahí en medio que ver. es el del Banco Internacional de Alimentos, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo de la ONU, que es para la alimentación, es ese que está ahí en medio, ahí en esa cosa. Es posible. Una montaña de ojos. En este caso no, pero de los ojos, este es Netanyahu. Este es el líder de Israel, Netanyahu. Es el presidente de Israel. Parece al de... El caso es que Sí, uno de El los- caso es que hace poco Joe y Art Spiegelman, el de Maus, pues han sacado este cómic de 3-4 páginas, reflexionando ellos dos, sus dos Joes del cómic, sobre la guerra de Gaza. Creo que se salió un número de Babelina, salió publicado en castellano por el suplemento de cultura del país, ¿vale? Pero Joe sigue haciendo sus cómics sobre el terreno. El último que ha hecho no era de Gaza, era sobre la situación de los pueblos indígenas del norte de Canadá. Yo lo encontré en la biblioteca de Alicante y también ha estado mucho tiempo viviendo con las tribus indígenas y contando su problemática. Un registro un poquito más ligero que el de Joe es el de Guy Delisle. Es un artista de cómic francés que trabajó en animación, y al trabajar en animación, la empresa en los 90 con la que trabajaba pues tenía contratos con empresas de China o de Corea del Norte, porque tenían animadores muy baratos, como muy baratos, ¿vale? Era la época en la que las fábricas se deslocalizaban a China porque la mano de obra era muy barata, y en Corea del Norte también. Entonces le tocó trabajar supervisando a un equipo de animadores de su empresa en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, el país más hermético del mundo, del cual Occidente todavía en esa época todavía entonces sabía menos. Guy también se dibuja a sí mismo, también vuelve a hacer un trasunto y cuenta esta historia que yo lo llamo, si Joe Sacco era mezcla de cómic y periodismo de investigación, yo creo que Guy hace mezcla de Slice of Life, el cómic costumbrista que cuenta la vida cotidiana de una persona, y ensayo. Descubrimos cómo es Corea del Norte a través de la experiencia de Guy, ¿vale? Incluso con el tedio, ¿no? El aburrimiento de estar ahí metido en la burbuja oficial de la cual no le deja salir el Estado de Corea del Norte. Puedes pasearte con un guía del partido que te enseña lo que se les enseña a los turistas y tal. El hotel enorme, medio vacío, con 3 restaurantes, solo funciona uno. Cómo ve que le pagan con sacos de arroz a la gente con la que trabaja, ¿no?
Cuando vas en Zen a China, pues también tiene que supervisar igual un equipo de animadores que trabajan en la China, no en esta potencia actual que está a punto de sobrepasar a Estados Unidos como primera potencia mundial, si no lo ha hecho ya, sino en lo que era de los años 90, ¿no? Con esa generación que trabajó a saco para hacer la China que es hoy en día. Y ahí también descubrimos China. Después a su mujer la mandan a trabajar en ONGs a Birmania o a Israel, o a la parte de Jerusalén, que es parte de Israel, Jerusalén Oeste, y también cuenta sus experiencias, ¿no? También condensado un poco porque está en el mundillo ONGs, pero no deja de ser aquí paseando por la calle, contando lo que ve y dibujando lo que ve, también con un trazo que cada vez va mejorando más, ¿no? Este es el gui de Zen y este es el gui de Palestina. Se ha hecho la línea más clara, ¿no? Como muchos artistas franceses. Y también, si veis, aquí no hay ni un solo diálogo en esta página de China, que es algo que estoy observando mucho, ¿no? Que usamos del texto del... Claro, aquí se ligera mucho, ¿no? Porque el texto en off, pero como sale el autor, no parece que nos esté enchufando un texto, está contando sus memorias, pero los diálogos hacen, los diálogos aligeran, ¿vale? Aunque sea un diálogo largo, en el que no deja de ser un texto expositivo, que la persona de la ONG está contándote, pues, aquí en Jerusalén trabajamos como podemos, porque aquí hay colonos israelíes, aquí hay palestinos, te lo está contando un trozo de texto informativo. Pero es mucho mejor que lo hagan personajes dialogando que lo hagan abusando del texto de apoyo, en mi humilde opinión. Esto es algo que si alguna vez yo tuviera que hacer un copia de una ficción me plantearía, ¿vale? Cómo sacar esto adelante. Y dentro de este mundo de artistas que se dibujan a sí mismos para enseñarnos algo, yo creo que Pedro Cifuentes, que también se va a pasar por aquí, ¿no, Cristina? Sí. Pedro también se va a pasar por aquí, ¿no? Sí, seguramente después del libro. Tenemos muchas ganas de traerle, o sea, vosotros no lo sabéis, pero cuando contactó Cristina para hacer la actividad que acabamos siendo el Club Cómic, lo primero que teníamos en la cabeza era traer a gente como Pedro Cifuentes a contarnos cómo están transmitiendo la historia. Pedro es artista de cómic y se hizo profesor de historia un poco por necesidad económica, ¿no? Para que le entrara algo de pasta estable al mes y poder contribuir en casa, criar a su hija y tal. Lo que pasa es que, ¿por qué si te haces profesor de historia y eres dibujante de cómics tienes que abandonar una cosa por otra, ¿vale? Pegó un pelotazo con historia del arte. Su idea desde el principio es sacar un libro dedicado a la historia del arte de cada etapa histórica hasta las revoluciones, que no lo que ha habido ahí, que ha sacado el libro ya, el de las vanguardias, ¿no? El de lo que ha pasado en la edad contemporánea. Y es que es una maravilla. Es que Pedro te dibuja las obras de arte con sus personajes pisándolas sobre el terreno. Este es él, que no es nada distinto, casi nada distinto del Pedro de la vida real. Es un profe que va con un sable láser de Star Wars a modo de puntero para señalar en la pizarra. Que yo no sé por qué no lo tengo yo, ¿no? Se me da puñetera envidia porque tengo una ser de verdad. No lo veo porque tengo una ser de verdad, mira, ¿vale? Pero se dibuja a sí mismo con un grupo de alumnos que, hemos viajado en el tiempo, ¿vale? Pero así os voy a enseñar sobre el terreno, pues, el teatro de Epidauro, los anfiteatros romanos, ¿vale? Enseña en cada época histórica, encontrándose con personajes de la época, dialogando para que no sea muy pesado y que no sea todo el rato. Haya un alumno. El grupo de alumnos tiene personalidades muy distintas. Está el empollona que quiere saber mucho, está el experto en informática que no sabe qué hacer, está pues la que no quiere estudiar y está ahí fastidiada en el viaje, pero siempre encuentra algo que le acaba gustando, ¿vale? El tema de tener mucho texto expositivo, pues se aligera con los diálogos, para que esto sea fácil de leer. Y ha sido un exitazo. Ha sido un exitazo hasta el punto de que a Pedro le han ofrecido hacer, pues ahora me haces Historia de España. En Historia de España solo ha sacado el primero, cuando la Historia del Arte ya lleva 5. Yo creo porque se ha gustado demasiado el formato. Este libro es así de grande. O sea, no os lo he traído porque no cabe ni en la mochila, es así de grande, ¿vale? En las bibliotecas está, porque Pedro ahora es un autor comprado por las bibliotecas, pero es demasiado grande, ¿no? O sea, sí que está dedicado a la prehistoria de la península ibérica, pero el número 2 de la Edad Media o de la Edad Antigua lo estamos esperando sentados, porque además no deja salir trabajo este hombre. Y yo creo que ahora mismo es el máximo exponente del cómic español, de cómic de no ficción, de cómic con fines educativos. Si le tienen que contratar para hacer un cómic que transmita los objetivos de desarrollo sostenible, esa lista de tareas que ha hecho la ONU para hasta dónde tendría que llegar el planeta en 2030 para no irse al garete, esa lista de tareas que tenemos y se están enseñando en los colegios y se está intentando, pues, bueno, cumplir, ¿vale?
pues lo hace en forma de cómic. Esta vez se quita a sí mismo y pone a otra profesora, mantiene al grupo de alumnos que salía en el otro, pero para no abusar de su personaje, pues pone una profesora chica sustituta. Lo siento, vuestro profesor del sable láser está enfermo y viene a sustituta. Esto pasa, pero sí, pasa en los institutos, ¿vale? Y se lleva a la profesora pues, con sus poderes a hablarles con la Tierra, que será como un personaje, y a contarles cómo serían los objetivos de desarrollo sostenible. Si tengo que sacar esto que veis aquí, que parece la banda del Mar Menor, es un país que se llama Tuvalu, que es el país más amenazado si sube el nivel de las aguas, porque mira lo que es el país, este desaparece. ¿Vale? Si Tuvalu está compuesto por islas de este palo y sube medio metro el nivel del mar, adiós Tuvalu. ¿Vale? Y yo de esto lo he oído hablar, pero hasta que no he visto a Tuvalu dibujado, ¿vale? Casi como si fuera una fotografía por Pedro, pues a lo mejor no tomas conciencia del problema. ¿Vale? Y si queréis explorar posibilidades de concienciemos sobre el cambio climático, hay cómics educativos, muchos. No voy a decir para aburrir porque es una cuestión muy seria, no aburren. Además no están hechos para aburrir precisamente. Hace un par de veranos estuve en una conferencia en la universidad, vino perdón. Cómics educativos, ¿no? Sí, teórico del cómic valenciano, se me ha ido el nombre, me lo he apuntado porque es un tipo que manejamos su nombre muchísimo, la de la cárcel de papel, ayúdame, José. Sabes quién es, lo tengo apuntado en la lengua, pero qué vergüenza que no vea este vídeo. Álvaro Pons, ¿vale? Álvaro Pons dio una conferencia también sobre cómic educativo y dedicó mucho su no ficción precisamente a cómics con los que se está intentando enseñar qué es el cambio climático, qué podemos hacer al respecto, ¿no? Estaba editado por universidades de Francia en PDFs gratis que se están distribuyendo en escuelas de Francia, ¿vale? El de Réveil Climatique, como veis, pues no es que use solamente el del cómic, es que se usa todos los recursos del cómic, de líneas cinéticas de movimiento, carteles, bocadillos, para intentar explicar un concepto complejo. En la misma línea, además PDF gratis, en la misma línea, Science Comics Well Weather explica el cambio climático, porque el clima se ha vuelto salvaje, ¿no? Loco. También usando un montón de recursos del cómic. Estos sí que de manera muy descarada, intentando dirigirse al público infantil y juvenil, para enseñarles algo al respecto. Este está editado directamente por UNICEF. Comics United Nations es un sello de cómics que ha hecho usado UNICEF junto con algunos editores en Estados Unidos, ¿vale? No estoy seguro de que tenga versión en castellano, debería tenerla. Si es la ONU, debería traducirse a los 5 idiomas que maneja la ONU normalmente. Pero está en PDF gratis, ¿vale? Y como veis, pues con un lenguaje, una sencillez que para transmitir lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, la lista de tareas que ha hecho el planeta, a ver si somos capaces de cumplirlas, pues entra de manera muy adecuada, ¿eh? El planeta y las 17 metas, igual que los 17 ODS que tenemos, que los profesores que estamos aquí sabemos que los tenemos en el currículum de todas nuestras materias, tenemos que enseñarlos ahora, ¿vale? ¿Qué clima tan raro es un cómic finlandés? Que no nos han llegado muchos editados en España, pero la editorial Astronave, especializada en cómic infantil y juvenil, nos ha editado ¿Qué cómic tan raro?, donde alterna cómics puros y duros, viñetas con diálogos de personajes, con explicaciones aligeradas gracias a las ilustraciones o ampliadas, ¿vale? Pues a lo mejor la persona que está leyendo esto lo entiende bien, este texto a lo mejor puede ser farragoso, pero si está reexplicado por los personajes o con dibujos y gráficos que amplíen la explicación, pues se hace otra cosa. Así que el cambio climático, los cómics lo están aprovechando mucho para poder explicarlo. Luego están las historias que son las que más me deberían gustar y más problemas me generan como cómic para ser leído, ¿vale? Esta historia de la sexualidad, por ejemplo, apenas tiene diálogos. Cuando los tiene son bastante divertidos, ¿vale? Porque se sale bastante del tono de documental, del tono que tiene la voz en off, por así decirlo, pero te cuenta desde qué dice la antropología de cómo es la reproducción en la prehistoria hasta nuestros días, ¿vale? Pasando con toda la distinta concepción del tema que tenían en la antigua Grecia, por ejemplo, ¿vale? En forma de cómic y con diálogos
que están muy bien metidos para aligerar. Estoy haciendo un poco de crítica de me quiero leer esto y no quiero dormirme leyendo, no quiero que se me caigan las manos, ¿vale? Cuando meten un diálogo, pues lógicamente no tiene un poco de histórico, pero está bien para aliviar la carga de dato expositiva que te va dando, ¿no? Para que romper el documental. Cosa que no consigue y me fastidia mucho, porque trata un tema histórico que me interesa, del que hubiera hecho yo el doctorado, de tener tiempo en la vida, que es la historia del partido de las Panteras Negras, ¿vale? Estos hijos políticos de Malcolm X que defendieron sus comunidades del racismo imperante en la América de los años 60 y 70. A ver si encontráis algún diálogo. Yo voy pasando páginas. Paradme cuando encontréis un diálogo. Uno. ¡Ay! Mira, uno. ¿Has encontrado uno? Pues menos mal. Porque el resto, mira, texto de apoyo, texto de apoyo, texto de apoyo, texto de apoyo, por Dios. Si está bien dibujado, mira. Ah, mira, la famosa escena de cuando entraron con armas en el Capitolio de California, cuando Ronald Reagan era el gobernador. Pues menos mal que solo por lo menos cuando sale un pan, reproducen un discurso de un pan de Bobby Seale, de los fundadores, pues al menos lo ponen en forma de discurso. Pero tío, ¿cómo cuesta encontrar un maldito diálogo aquí? ¿Vale? A eso me refiero con... Tomen nota, personas que estén haciendo cómics de la ficción, de intentar no ahogar en datos a vuestra audiencia, ¿vale? Por mucha información que haya que transmitir, por Dios. Pero perdona que te interrumpa, yo creo que va un poco con el tema de la dinámica o el clima de lo que son los ejércitos. Las Panteras Negras fueron un ejército rebelde. Y en los ejércitos no hay exactamente diálogo. Sí, pero me están contando la historia de las Panteras Negras. Igual que un documental de la Segunda Guerra Mundial, hay varios tipos de documentales de Segunda Guerra Mundial y unos consiguen ser más amenos que otros. O porque te meten en la entrevista a un historiador por el medio, porque te meten en la historia de un superviviente que te rompe la voz en off para que no te canses de oír siempre la misma voz. Y creo que este cómic no lo consigue a ese nivel y me fastidia porque yo quería que este cómic saliera bien. Dime, Andreu. Uno de los, bueno, era un manga, ¿no? Pero de los que te comenté para hablar de este tema era el de Moya Simón, ¿no? Que hablaba de los lobos y una cosa del cómic muy interesante es que estos textos, ¿sabes? De voz en off que ponen o explicando más en inglés, los tapan por encima con los diálogos. Que el propio dibujo... O sea, que el propio personaje del cómic dice cállate narrador que estás cargando a la gente, lo tapa. Y a veces te lo puedes leer si quieres, pero como que la narración no te lleva a leer esos textos, sino que va más a los diálogos. Pues a eso me refiero. O sea, ahí hay un autor consciente de que los cómics de no ficción tienen este peligro, que a lo mejor yo no he sido, mira que me he leído muchos de estos y no he sido consciente hasta que he tenido que preparar esta presentación, ¿vale? El ensayo político también se puede contar en forma de cómic. Y tenemos el problema de, abusar del texto de apoyo. ¿Qué hace este cómic que yo recomiendo a mi alumnado cuando estamos estudiando el fascismo? Se coge a la historiadora que queremos entrevistar, ¿vale? La persona que hace el cómic es Scarlett Johansson, ¿vale? Se pone de coautora a esta persona que le da el fuste intelectual del tebeo, de la narración. La presenta como un personaje que dialoga. No se ha puesto una viñeta que saliera, pero la mayoría del cómic es esta persona hablando. Que sí, que tenemos que contar algo de contexto, lo hacemos así, ¿vale? De cuando la gente ve hablar de fascismo, ¿qué dice? Venga, pues ponemos bocadillos, tío. Pero no es un cómic sin bocadillos, y es ensayo político puro y duro. O sea, vamos a hablar de qué es el fascismo. No una historia con fascistas, no una novela histórica en forma de cómic ambientada en Italia años 40, no, pues la verdad es que está bien contextualizada. Para mí la piedra de toque también es esta, ¿vale? O sea, Hitler, Mussolini, facha español medio. Aquí, como historiador español, me encuentro que muchas veces a la versión española del fascismo, ¿vale? A la Falange, pues se la quiere sacar de la relación con el fascismo, nada más lejos de la realidad. Mucha gente que vive el franquismo pues no son conscientes de haber vivido una dictadura fascista, pero esta historiadora que no es española lo contextualiza muy bien, ¿no? Eso me ha gustado. Así que, sin buscar muchísimos más ejemplos para no sobrecargaros la presentación, que sepáis que para hacer un ensayo político puro y duro o una exposición de un tema académico, el cómic es un medio más, igual que el audiovisual es un medio más, igual que la palabra escrita es un medio más, ¿vale? Y como aquí en el Club Cómic de Giralbert estamos por ampliar un poquito el espectro de quién es lector de cómics, y los frikis convencidos ya estamos, pues a esto me refiero. También seamos conscientes de las capacidades del medio, es lo que quiero decir.
Esta estaba, pues si venía Juan, no sabía si iba a venir, pero Juan, cuando abrí por internet sugerencias, me dijo, cómic y arquitectura, no, sí, encaja muy bien en este tema, ¿vale? Sin haber tenido tiempo de profundizar mucho, hay dos obras que me gustaría recomendar si sois personas interesadas en la arquitectura y queréis tener una obra de cómic que os pueda ayudar, inspirar, etc. ¿Vale? Una es esta de Daniel Torres, ¿vale? Uno de los máximos exponentes de la línea clara de la historia del cómic español, donde hace una historia de cómo eran las casas a lo largo de los años, ¿vale? Con algo de narrativa, con personajes, con diálogos, bien, pero muy bonitas a nivel gráfico. Yo creo que está inspirada en una obra que no he sido capaz de encontrar ni la foto, pero sé que existe porque conozco colegas, profesores de historia que la manejan, que la he visto en la biblioteca Azorín, en la de la playa, ¿vale? Que es una obra que también se llama La Casa, quizá por eso también es difícil de encontrar. Está La Casa de Daniel Torres, La Casa de Paco Roca y La Casa que no encuentro, ¿vale? Que es un cómic francés de los años 80 que también mira una casa en un mismo pueblo a lo largo de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿vale? La misma casa y cómo va cambiando y qué habitaciones tiene. Vemos las casas de campesinos de una única habitación, de la edad media, por ejemplo, y cómo se organizan. Y el cómic se recrea mucho en la distribución, tanto arquitectónica como de mobiliario, ¿no? Esas obras yo creo que una persona que estudia arquitectura y que hará las casas del futuro, como nuestro hombre Juan, pues yo creo que lo puede interesar mucho y me quedo con la idea, con ese guante que lanzaste, de ampliarlo en futuras sesiones de Club Cómic, ¿no? Pero así como hay arquitectura hay, desde luego, ¿vale? Y hasta aquí un poquito el melón que yo quería abrir, ¿vale? De cómic educativo, de cómic de no ficción, y a partir de aquí, por favor, intervenciones vuestras, preguntas o palos como el que me tiene que meter Andreu de no has metido manga, y en manga hay muchísimo cómic de no ficción que podríamos haber sacado, ¿no? Yo me estaba acordando oyéndote de En la prisión, que es un poco es vida de isla chungo, ¿vale? Me han metido en una prisión en Japón y te cuento cómo es la vida de una prisión. No hay nada de ficción, no hay apenas diálogos, es texto de apoyo del señor contando, y aquí me trae la comida, y me dejan salir a la biblioteca, y no sé qué, ¿vale? Es un slice of life, es costumbrista, pero de una situación chunga, ¿vale? Si tenéis ejemplos que me los he dejado y quieres compartir con el resto, con la gente que nos ve en el vídeo en YouTube, dime. Espérate, que quiero que te oigan en el vídeo, así que te vamos a hacer que te llegue este micro. Después, ¿podrías darme el nombre del manual de cómo hacer cómic? Sí, no, es más, se lo voy a dejar a tu padre, que sé dónde trabaja y puedo partirle la cara si no lo devuelve. ¿Te parece bien? Sí. Yo se lo dejo, tú lo cuidas y si no lo cuidas le parto la cara a tu padre. ¿Tenemos un trato? Me parece. Vale, toma. Y si lo quieres, de verdad que son los 8 euros mejores invertidos para una persona que quiere dibujar TVOs. Muchísimas A gracias. ti. Más preguntas, intervenciones. No sé si tengo un cómic para ti, lo voy a intentar, pero a ver qué te doy. No, que solo quería hablar de que también estaba el cómic del autor Cero Calcare de Francia, que él hace un poco también una mezcla. Junta también el Slice of Life, cuenta su vida y a la vez también está como poniendo en contexto, no era italiano, perdón, pone en contexto un poco la Italia pues, de los años 80 o 70 cuando él era joven y estaba en protestas y bueno, sacó una serie en Netflix, sacó 2 temporadas, una de ellas es más política y eso, Bueno, educa de alguna forma también, habla un poco pues, de su punto de vista. Hace poco mi compañera Lucía y yo, nuestro instituto nos mandó de Job Shadowing, que es un Erasmus de profes, al Veneto, a Italia. Y como somos, nos metíamos en cada librería que veíamos. Y yo en especial buscaba el Fumetti, las secciones de cómics, y Cero Calcare vimos una que tenía todos. Y yo, ¿quién es este Cero Calcare? ¿Y por qué hay tantos cómics y por qué yo no he oído hablar? Tampoco soy un experto cómic italiano, pero me extrañaba. Y ha sido volver a España y eres como la tercera persona que me habla de este autor que me avergüenza no conocer. Así que Yo lo conocí por la serie de Netflix, a partir de ahí ya lo empecé a ver. Antes nada, pero soy que en Italia sí que me conocí. Pues sí, o sea, tenemos un cachondeo porque ha sido volver de este viaje y si escuchamos a hacer el viaje, al volver a España la canción por todas partes y con este autor igual, tío. Os han notado que a Cero Calcare lo metemos como el Guy de Disney italiano, de Disney sería el Cero Calcare francés, no sé, algo así, ¿no?
Es una mezcla, es una mezcla. Por lo que he visto tiene un estilo más cartoon, ¿no? Más historieta española para entenderlo, ¿no? El otro intenta ser más, no sé, más realista, entre comillas. Sí, sí que es verdad que la mayoría de los cómics que son así históricos o que hablan de... Bueno, que hablan de historia, que educan al final, sí que parece como un estilo más intentar ser realista, pero este como más cartoon, un poco más desenfadado. Pues, bueno, ¿lo obligaréis a leerlo? Dicho sea, muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna más? 2012 pone ahí el último. ¿Te recuerdas, para que quede registrado, Andreu, ¿te acuerdas del nombre del manga de los hongos? Sí, es que creo que es Moyashi. Pero díselo al micro, por favor, que quiero que salga el vídeo. Bueno, creo que se llama Moyashimon, ¿vale? Sí, para lo explico de qué va exactamente, pero básicamente es como que el protagonista... Hablamos de otra cosa, bueno, ¿Quieres contarlo ahora? no, que digo, como el protagonista ve los hongos y los microorganismos, ¿no? Y demás, y a través de cómo los dibuja cada uno de una forma y demás, va contando un poco la historia. A lo mejor en España no tiene tanto sentido este manga, porque hay un hongo, no me acordaré el nombre nunca, en concreto que en Japón se usa para muchas cosas, como para el sake y demás, entonces en la cultura es muy importante y es como el protagonista de toda la historia. Y también quería comentar, porque también te lo dije, porque, a ver, en realidad, yo no sé si tú diferencias entre cómics y mangas o... No, pero la juventud lo hace, ¿eh? O sea, Sí, por eso. no, profe, yo no leo cómics, pero leo mangas. ¿Qué? Este me lo he dicho. Pues yo por ahí estoy metido en el mundo del manga, pero bueno, el otro que era más, sí, que se ha hecho más famoso ahora y demás es el de Pet World, que se llama así como Érase una vez el cuerpo humano, pero en Japón. Que está muy bien, lo explica bastante bien todas las partes del cuerpo humano, y lo que más me interesó era las diferentes como series que tienen, centradas uno en la fisiología de las mujeres, en otro de los niños, en otro de personas con... ¿Pero salen los glóbulos blancos con ojitos hablando? Sí, sí, o son como personas, es decir, Ah. pues nuestros glóbulos blancos son como la policía, ¿no? En eso no es la vida. ¿Tú veías de pequeño esa idea de Sí, eso sí, de la sí, vida? yo lo he visto entero, por eso digo que sería ese rollo. Lo que pasa es que por eso me gustó la parte que se centraba en casos más concretos, a lo mejor, pues eso, yo que sé, que el cuerpo humano, cuando es de una persona que fuma mucho, que bebe mucho alcohol, eso a lo mejor en la otra serie no se trataba tanto. Esta sí que hay como algunas partes más serias. Muy bien, muchísimas gracias. Más serial. ¿Tiempo para alguna intervención más? Aquí, mi hombre José. Sí, yo quería preguntar algo. ¿Qué pasa? Vale, pues por primero y luego. Desde la ignorancia, porque yo como la verdad no... Yo recuerdo, cuando era bastante pequeño, recuerdo el famoso TVO, que existían historietas de ficción, de cómic, de graciosos y demás, y también existía una parte de historieta educativa en la que en 1 o 2 páginas explicaban cosas como mecánicas, como experimentos, y ya existía en el TVO una pequeña parte. Dices TVO muchas veces porque era la revista que se llama TVO. Sí, justo, TVO, o sea, la clásica TVO, de ahí viene la palabra TVO. Ostras, pues tendría que ver si es contemporánea o anterior a Eisner. Pues no lo recuerdo. Porque el TVO es de posguerra o antes de la guerra, ¿no? O sea, Sí, yo recuerdo eso, que había parte de ficción, creo que había un personaje que el inventor, no recuerdo cómo se llama. el profesor Franz de Copenhague. Sí, Fran de El Copenhague. profesor Franz de Copenhague. Que explicaba cosas, exactamente, Fran de Copenhague. Lo que pasa es que Franz de Copenhague era de inventos fantásticos. Sí, era fantástico. Pero también había otra parte que sí que hacía inventos reales, o sea, que descubrí cosas reales. Pues ese hay que meterlo en el mismo saco que Will Eisner y comprobar la cronología. No sé si sabéis que La máquina del tiempo, la primera vez que aparece en la novela, es una novela española. 4 años antes que La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿vale? Es una novela que se llama El Anacronópete. La máquina capaz de volar hacia atrás en el tiempo, Anacronópete. Luego eso lo sacaban en la serie del Ministerio del Tiempo. Que es por lo que tú y yo la conocemos, Sí, un montón, una pasada. Sí, Por los pasillos auténtica. ahí del sótano del... Quiero decir una cosa. Sí, por favor. Pues a ver, aprovechando que había hablado de manga, que yo no tengo ni idea, pero de repente me he acordado de esa serie que está tan de moda, que es que atención y cuidado, porque el juego del calamar ese, Yes.
que ha acabado siendo serie también en Netflix, y creo que tiene un cómic también por ahí, ¿no? Entonces, Es muy posible. creo que cuando pues, se nombra el manga, que el manga ha tenido, yo no conozco mucho del manga, pero es muy impactante la imagen que ha llegado del manga extranjero a España. Han empezado a llegar, yo tengo 40 y pico de años, entonces yo sé que el manga a España ha empezado a llegar con cosas muy, muy impactantes, muy, muy transgresoras, de todo tipo, desde niños que tiraban bolas de fuego para defenderse de las tortugas, a dragones que volaban, a incluso cosas un poco, ya no como eso, que no sé cómo es, pero esto de Sex Story no sé si tiene está un poco emparentado con esa entrada, No, porque este había es cosas el- pornográficas y el No, juego del calamar como que Sex regrasa Story todas es esas francés, líneas, en concreto. y si está en manga o tiene que ver con el mundo del cómic, porque el mundo del cómic es muy amplio y no solamente escribir y juntarte con amigos a hacer cómics, sino que hay gente que hace juegos de calamar, entonces puede ser de cómic, como puede ser de teatro, como puede ser de no sé qué, y da un poco de miedo. Correcto, Aprovecho para informar sé que el familia, los juego de padres calamar y tiene una madres. versión en manhwa, que es, ¿cómo se llama el manga en Corea? Magua. Manhwa, pero no sé si es anterior o posterior a la serie, no sé si es la versión de cómic de la serie. Y sí, o sea, desde el 91-92 nos empiezan a llegar mangas a saco en España, con Akira y Dragon Ball. Al principio lo que llegaba era muy importante, muy impactante. Dedicamos una sección al manga y algo que tú estabas apuntando. De los primeros animes, de las primeras versiones animadas de manga que llegaron, era una que se llamaba Uresuke Doji, que era mayores de 18, era bastante erótico, ¿no? O sea, y por ser dibujitos, en los videoclubs españoles de la época los ponían en dibujos infantiles, ¿vale? Pero claro, dibujos animados, sección infantil, ¿no? Ese choque cultural existía y ese, que es lo que intento decir aquí también, ver que el medio tiene posibilidades, que muchos hemos empezado leyendo TVOs de niños, pero pensar que todos los TVOs por ser TVOs son para niños no es correcto. Igual que hay películas infantiles y no todo el cine es para niños, ¿no? Vamos a ver un poquito la cabeza aquí. O sea, a ver, humildemente es el granito de arena que se ha intentado aportar gracias a la conferencia digital. Yo quería preguntarte, Dani, si crees que es un vehículo, yo creo que bastante interesante para enseñar historia, arte o cualquier otra disciplina, y no se utiliza lo suficiente, se utiliza muy poco o nada en los institutos, en los colegios. ¿Crees que esto debería fomentarse de alguna manera? Sí, hace falta un poco de presupuesto y un profesor friki. Mi instituto tiene uno de dos, ¿vale? Y lo que hago es que básicamente hay TVOs de mi biblioteca personal que me llevo al departamento. Cada vez que vamos a ver un tema es ¿quién se quiere leer a Carlos Jiménez? Tengo aquí, ¿vale? La biblioteca ahora está resucitando la biblioteca del instituto y hay una sección de cómics importante. Y además bien curada, bien cuidada por la gente que lleva la biblioteca. Y, por ejemplo, Pedro Cifuentes no deja de estar pedido. O sea, hacen falta más copias de la historia del arte en cómic de Pedro, por ejemplo. Yo creo que poco a poco se va haciendo, sobre todo cuando entramos profesorado que somos creyentes, somos verdaderos creyentes de la religión del cómic. Claro, si eres Pedro y sabes dibujar, es mucho más fácil que hacer el cómic, ¿no? Cuando yo doy las instrucciones de un trabajo, vamos a hacer un podcast de Segunda República. Aquí tenéis 2 páginas contando cómo lo vamos a hacer y una rúbrica que es una tabla de Word. Pedro lo dibuja en la pizarra y dibuja monigotes. Paso 1, y dibuja un monigote con un bocadillo que lo dice. Paso 2. Pues yo quiero dibujar igual. ojalá podamos hacerlo así, ¿no? Pero yo creo que sí, si rascas hay experiencias en secundaria de gente que está usando el cómic. Sí. A ver, por ejemplo, hay una versión en manga, no es ficción, es una ficción, pero hay una versión de El Capital, El Manifiesto Comunista, La Riqueza de las Naciones o las obras de Rousseau. Hay una colección de mangas que las tienen editadas. La Crítica de la Razón Pura de Kant, versión manga, existe, ¿vale? Tú puedes decirle a un chaval de 15 años, léete La Crítica de la Razón Pura de Kant, o le puedes engañar, léete un manga, un manga así, me voy a leer aquí dibujitos, tal, se lee de izquierda a derecha. Podría ser. Pero sí, yo creo que es un buen portal, yo creo que es una forma de acceder a información de una manera amena, ¿vale? Que es la razón por la cual lo audiovisual está entrando más hoy en día. O sea, si una pieza de información me tengo que leer 2 páginas o me veo un reel
de 1 minuto que me explican lo mismo, pues a lo mejor el reel es una forma de hacer la información más amena. Bueno, pues ahí yo pongo el cómic encima de la mesa por si acaso. ¿Tenemos algo ahí? Era más del tema del formato y cómo, siendo profesor de historia e intentando introducirlo en una institución como es un instituto o en la educación en sí, ¿qué barreras te has podido encontrar? Porque yo de primeras puedo pensar a lo mejor que en sí el formato, que otras personas de la misma profesión, o por ejemplo profesores de universidad o historiadores o incluso profesionales, que no se tomen en serio el formato y que piensen que a lo mejor, teniendo incluso la misma información, un ensayo pueda tener mayor validez que un cómic, cuando, a mi parecer, en muchos aspectos el cómic le da ese filtro más de información que puede tener un poco más de interés. También un poco, ¿qué experiencia has tenido tú introduciendo el cómic en el instituto? Sí, ese muro de esnovismo académico que dices, yo me he estrellado contra él muchísimas veces, pero muchísimas. Yo pongo en marcha las jornadas de cómic de la Universidad de Alicante junto a unos cuantos frikis que éramos estudiantes en el año 98, fueron las primeras, 98 o 99, ¿vale? Siguen haciéndose desde entonces. Esos frikis que lo hacíamos, muchos son profesores, como el profesor José Rovira de la Universidad de Alicante, que lleva el aula de cómic de la universidad. La propia universidad ha hecho un aula de cómic, e incluso este congreso que traíamos autores para hablar con ellos y tal, pues se ha convertido también en un encuentro de eruditos, de personas que hacen sus ensayos, que obtienen sus créditos de investigación por estar haciendo ensayos sobre TVO, sobre literatura comparada, sobre muchos aspectos. Lo que quiere decir es que el respeto académico del cómic, eso ya está. La principal barrera que me encuentro yo es que la gente joven le cuesta leer. No es tanto desde arriba, es desde abajo. Hay muchas veces que si no les cuelo un TVO, si les cuelo, venga, léete Asterix Legionario, que estamos estudiando en Roma, aquí en periodo de ESO. Es que a lo mejor es el primer TVO que se lee esa gente. O sea, si es perfil de colegios tipo, como no sé bien, Joaquín Sorolla, pues son gente que viene al instituto leída. Si vienen de otros colegios, pues a lo mejor vienen de perfiles que esa es la primera cosa con letras, aparte del libro de texto que está entrando en su casa. Entonces, les tengo que convencer, 12 que yo no leo, 11 que yo no leo, tío, estoy metido en un TVO, de verdad, lo ves en 10 minutos. No te estoy diciendo que te leas un ensayo profundo, y oye, hay veces que si les gusta o no les gusta, pero se han leído algo que tiene lomo, ¿vale? Y un mínimo de páginas. Pues es que se decía que, antes se decía que donde hay un TVO, de pequeño, donde hay un TVO cuando la persona es pequeña, mañana habrá un libro. Decían como que el cómic es la antesala a la lectura de verdad. Hoy en día tú y yo sabemos que eso es mentira. Donde hoy hay un TVO, mañana habrá 3. Y lo sabemos muy bien aquí el colega y yo, ¿vale? Que no hemos dejado de leer TVOs toda nuestra vida. Pero lo más aparte es eso, o sea, la barrera que me puedo encontrar para intentar meterle TVOs a la gente de instituto es la misma que se encuentra el profesor de literatura. Yo a lo mejor lo tengo más fácil porque tiene dibujitos, pero ahí estamos. Hombre. Más cosas. ¿Con los padres has tenido problemas? No, yo tengo suerte de tener padres que... No, con los padres de los niños. Mis padres no me decían que si me iba a sorber el seso como un Quijote por ver TVOs, que conozco padres que sí que lo decían, ¿vale? Dinos, Óscar. Nada, más que una pregunta era comentar, me habéis recordado en cuanto al cómic y la docencia, pues, que hace 2 meses en unas jornadas de formación de la universidad, pues, un compañero nuestro de un instituto de San Vicente, una de las charlas que nos dio es que él hacía cómics. Es verdad que se le da muy bien dibujar y explicaba teoremas, había hecho algunos pequeños cómics para el alumnado, referido a teoremas matemáticos y demás. Nos invitaba a que hiciéramos el esfuerzo, pero claro, ahí ya la barrera que tenemos cuando dibujar. Ahí cuando me dio bien por el visual thinking, lo de hacer los esquemas visuales, gente del departamento de matemáticas se cogió la idea e intentó partir explicaciones de teorema en paso o en flechitas, paso de los dibujitos. Algo ahí, perdón que he interrumpido. Igual ahora podemos tirar un poquito más con la IA, que nos eche una mano a hacer algunas viñetas. Odio la IA, digo, sí, por supuesto. Estamos ahora mismo en un curso de formación de Jorge Juan para saber cómo usar la IA adecuadamente, pero es que ahora mismo estamos en pleno debate, incluso en ese curso de qué queremos conseguir con la IA. Pero sí,
algo tendrá que ver. O sea, no creo que haga falta dibujar, saber dibujar para usar el cómic como elemento didáctico. O sea, es más fácil, pero no sé. El tema de la IA, si quieres, hablamos aparte. El tema de la IA a lo mejor merece una reunión aquí, pero lo malo es que si nos juntamos a hablar de cómics e IA, nos vamos a juntar gente que estamos todos de acuerdo, en que hay que matarla y que roba a los artistas y un montón de cosas. Solo en un papel con cuadros y seguro que sale bien. Herramienta de apoyo. Y sobre el fanzine. No, los fanzines, lo creas o no, siguen. O sea, lo de cojo texto o dibujos, lo fotocopio, lo grabo y lo vendo en plan artesanal, extra es el fanzine. Hay personas que sobreviven. Yo creía que iba a matar el blog, ¿no? Porque los blogs fueron los fanzines a principios de los 2000, ¿no? Páginas web de fácil acceso, donde podías contar lo que quisieras, podías sacar tu audiencia, pero el encanto de los fanzines sigue. Yo tenía un club de aficionados a la ciencia ficción que editamos un fanzine de 20 números, ¿sabes? Con fin educativo. Con fin educativo tenemos una compañera, Carmen, de castellano, en el Jorge Juan, que hizo hace unos años una actividad de hacer un fanzine en el instituto. Como también para descubrirse un poco la chavalada, ¿no? Hay una película de Netflix que me gusta mucho a mi hija, se llama Moxie, de una niña de la actualidad que descubre los fanzines feministas que hacía su madre cuando era joven. Entonces se pone a hacer ella un fanzine feminista anónimo para decir 4 verdades sobre su instituto. No es una herramienta desconocida, o sea, es como si en vez de hacer un podcast y colgarlo en internet me pongo a grabar una cinta de cassette y voy haciendo copias de la cinta de cassette y vendiéndolas. Es algo que puedes seguir haciendo hoy en día, es excéntrico. Es raro, pero sí, todavía es una tecnología que no es tan obsoleta como que para que la gente no pueda acceder a ella, ¿no? Si me pongo a intentar, si en vez de una cinta de cassette uso un disco de grabófono de, no sé, de los de microsurco, pues te cuesta encontrar dónde reproducir eso, ¿no? Pero, sí, en la época del LP tuvo en mucho. Figueras trabaja mucho el fanzine. ¿Sí? Eso no sabía. Bueno, O sea, habrá que preguntarle. Sí. Se siguen haciendo, ¿eh? Yo encuentro algunas cosas por ahí, incluso las cartas de los menús de los restaurantes, que salen monigotes por ahí. Sí, ahí conocemos un grupo de una profesora amiga también, un grupo de música que se llama Las Chavalas, dos hermanas que han hecho una banda de indie pop, que en cada concierto regalan un fanzine, con las letras de las canciones que van a cantar y alguna cosa propia solamente de ese concierto y te regalan uno en cada concierto que hacen. Eso me parece tremendo. La semana pasada, de hecho, hubo en Barcelona el gran la semana pasada hubo el gran festival en Barcelona, como un festival dedicado principalmente al fanzine también. O sea que es algo que se intenta explotar. Sí, en mayo vuelve a Salón del Cómic de Barcelona y siempre hay la isla de fanzines que había, ¿no? De gente que se autoedita, se autopublica. La broma que tenemos recurrente en el Salón del Cómic de Barcelona es que el último día se esperaba de un tío que te salta por el pasillo, por favor, cómprame el fanzine, ¿no? Como si fuera ahí la parodia. Pero sí. Se ven cosas muy distintas a lo que son solamente el manga y el cómic per se. Porque yo sí que fui al de Barcelona y verdad que pues es muy artesanal, cada persona tiene... O sea, es lo que te has dicho, es como utilizando algo que no es tan usual, cada uno en su propia casa, en su imprenta o donde sea, se hace su cómic así más... Sí, la palabra es artesanal. Sí, creo que la clave es artesanal. Que tenga ese aspecto de este tío lo ha grabado a mano y está, no está impreso, está fotocopiado en blanco y negro, ¿no? Sí, me da mucho encanto. Porque hoy en día es fácil acceder a los medios de autopublicarse, ¿vale? Aquí podría haber hablado de Jordi Bayarri, que es un autor valenciano, que la mayoría de cómics los autoedita él, ¿vale? Se ha hecho una historia editorial. Un autor no necesita un editor hoy en día a nivel medios, podría acceder, ¿no? Me ha fastidiado mencionar a Jordi porque tiene una obra que, bueno, su mujer es historiadora, igual les habrá beca de investigación en Florencia, ya que está viviendo un año en Florencia, otra en Filadelfia, y él, como puede dibujar de cualquier lado, últimamente se va con ella. Y está un año viviendo en Filadelfia, y un año viviendo en Florencia, y ha hecho un cómic de lo que se encuentra. Y básicamente es él y su mujer paseando por Florencia y viendo cosas. Es muy gay del isle, pero es dibujante de cómic, ¿no? Y ese ojalá venga por aquí. Creo que el chat del manga viene. Suele montar un stand de sus cómics autorizados. Y es muy de esta charla también, el Jordi Bayarri. Más cositas. Si no lo dejamos aquí, y muchísimas gracias por venir, estamos atentos a la programación de Gil Albert. Tenemos una sesión antes del verano,
por lo menos, y 2 después del verano. ¿Vale? Y seguirme en Instagram de Dani Lefric, ¿vale? Que ahí de vez en cuando pregunto de temática, aparte de anunciar las sesiones, decimos temáticas que queréis que se traten y en parte vuestras aportaciones han dado forma a esta charla de hoy y también en las redes sociales de Heidelberg, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Perdona, es que iba a hacer una foto a la...